a YouTube. Claro, bueno, igual no dijimos nada del material concreto bueno, sí, nombramos, sí. Por eso las supervisiones, cuando voy a hablar de una supervisión ya tengo en la cabeza que no grabo, porque no quiero que esté circulando, pero es cierto que estuvimos trabajando sobre Freud. Bueno, pero lo importante es que ustedes lo puedan incorporar en sus cabezas. Bueno, si mal no recuerdo, tenemos que seguir por el matrimonio con Arthur Klein, ¿no? Habíamos hablado sobre todo de su vida infantil y que los traumas más significativos de esta infancia fueron la muerte de sus tres hermanos. A falta de uno, se habían muerto los tres hermanos y que la Klein quedaba como la única que sobrevivió de todos los hermanos, la única hermana viva. Bueno, vayamos a ver cómo una persona, en este caso ella, continúa con su propia historia eh, en su matrimonio. A ver, ¿qué arma? Con lo que va teniendo, ¿qué puede ir armando? A ver, Manuel, no. El matrimonio con Arthur Klein, un destierro emocional. Para los biógrafos de Melanie Klein, especialmente para Philippe Groscourt y Jean-Michel Petot, el matrimonio con Arthur Klein no fue solo una unión infeliz, sino el destierro emocional que forzó el nacimiento de su pensamiento clínico. La muerte de su padre en 1900 y la de Emmanuel en 1902 dejaron a Melanie en una situación de vulnerabilidad extrema, sin recursos para financiar sus estudios de medicina y bajo la presión de Libusa, su madre, para asegurar un futuro estable. Melanie aceptó la propuesta de matrimonio de Arthur Stephen Klein, un primo segundo e ingeniero químico. El compromiso significó el fin definitivo de sus ambiciones médicas, un sacrificio que Melanie vivió con una amargura silenciosa pero persistente. Melanie conoció a Arthur Stephen Klein a los 17 años a través de su hermano Emmanuel. Arthur era un estudiante de ingeniería química y primo segundo de Melanie. El matrimonio, celebrado en 1903 al cumplir Melanie 21 años, fue infeliz desde sus inicios. Arthur era un hombre pragmático, ajeno a las inquietudes intelectuales de su esposa, y su carrera profesional obligó a la familia a trasladarse constantemente a pequeñas ciudades provinciales en Hungría y Silesia, como Rosenberg y Kapritz. En estos entornos aislados, Melanie se sentía sepultada viva. Durante sus embarazos de Melita en 1904 y Hans 1907, sufrió depresiones profundas, exacerbadas por la presencia constante y a menudo intrusiva de su madre Libusa, quien se mudó con ellos y criticaba abiertamente la capacidad de Melanie para el cuidado doméstico. ¿Algo que decir? A mí me llamó mucho la atención esto que dice el destierro emocional. Me pareció como que se moría en vida, ¿no? Como para sostener a esta mamá, para sostener la cuestión económica de ellas dos, digamos, que iba a ser de ellas, ¿no? Digo, Sí. Y y sí, quedaron las después, dos solas. claro, y después dice que estaba como sepultada, que esos embarazos fueron tremendos porque ella estaría como media muerta en vida, como dice ahí. Sí, sí, el destierro emocional. A mí lo que me parece es que acá lo pone a él como un villano también, ¿no? Como el causante de todos sus males, cuando me parece que ya había
predisposición fuerte en ella, ya estaba seguramente profundamente melancolizada. Hay quienes dicen que durante sus depresiones profundas ella se internaba y que este hombre, Klein, era el que se hacía cargo de los hijos. Otros dicen que en esos momentos tomaba la posta Libusa, que también tiene sentido, ¿no? Porque al haber quedado las únicas dos, Libusa y ella, de la familia que había armado su madre y su padre, fíjense que se habían muerto los tres hermanos. Otro dato que a Klein lo conoce a través de su hermano muerto, con el que ella tenía una idealización enorme, lo podemos tomar como una especie de desplazamiento, de sustituto de este hermano. No sé qué capacidad psíquica tenía la Klein en ese momento para crear una situación familiar nueva, novedosa, sino para seguir relacionada con su inconsciente y continuar esta tragedia familiar de la que venía, ¿no? En ese caso, ubicar al tipo como el villano lo veo como un reduccionismo un poco feminista. No sé, Es que ¿qué piensa? pienso que el matrimonio infeliz lo tenía con la madre, ¿no? De quien Mm, no podía separarse era de la madre en realidad, que tal vez está ¿Y puesto cómo en este separarse, no? matrimonio. Claro, incluso se puede separar de este matrimonio infeliz solo cuando la madre muere, ¿no? Entonces ahí, ¿a quién le era fiel? ¿Con quién estaba el matrimonio en este Mm, matrimonio? o sea, que tal vez el destierro emocional sea ese. Exacto, sí. Bueno, a ver, Ivonne y Luz. No se escucha, Ivonne, está silenciada. Estaba como en el lugar de fetiche de la madre, como dicen, como un matrimonio como la madre, para suplirla, para, digamos, para llenarla, qué sé yo. Eso me parece a mí, más que con el marido. Claro, y sí, que podemos pensar, ¿no? Uno dice, sí, de la mamá hay que separarse. Bueno, hay que separarse de una mamá así tan viuda, tan despojada de sus hijos, tan solari, solari. No digo que con esto que haya que, está bien sostenerla. Lo que digo es cuánto se dificulta el trabajo del deshacimiento con estos contenidos, con estos elementos. Bueno, a ver, un montón. Luz, Cami, Bueno, María. eh, yo es la primera vez que lo leo, no lo leí antes, así que a medida que te voy escuchando, Nati, esta parte en particular me resultó como terrorífica, ¿no? La vida de, que por supuesto debe ser, ¿no? Una ilustración y una manifestación de su vida infantil, ese sepultada en vida, ese aplastar el deseo propio, ¿no? En pos de sostener a un otro. Em, y pensaba cómo favorece también como condimento a la tragedia, más allá de que en ese momento era mucho más común, que se casa con un primo, o sea, no hay algo de lo exogámico, ¿no? Y de pronto aparece ¿no? Y le encajan como matrimonio a alguien, no sé, un vecino. Es un primo, ¿no? Entonces también es un encierro más, ¿no? Algo del incesto que aparece, ¿no? Que la opción de salida termina siendo algo de la familia al mismo tiempo. Eh, y pensaba, bueno, me llama la atención los rostros en las fotografías, muy tristes, eh, y que como, no, también los 21 años de ahora no son los de antes, ¿no? Porque también tenía 21 años, pero como esa madre asesina de 3 hijos es la que se lleva a vivir con ella, ¿no? Y la que pone también a disposición del cuidado de los hijos propios. Sí, tiene condimentos. Bueno, a ver, Cami y Mariam. Porque Ivonne entiendo que quedó levantada de antes, ¿no? Pensaba en
en qué difícil separarse de una madre a la cual se odia tanto, ¿no? El lazo ese de odio que qué difícil hacer el deshacimiento con una madre tan odiosa. Como eso imposibilita también, ¿no? El deshacimiento de... Y sí. Sí, no solamente, por supuestísimo, que por algo ella se mete con el amor y el odio, ¿no? También a teorizar. Pero insisto en esto, la única hija que tenés viva también te va a matar, ¿no? También vas a sufrir, o sea, el deshacimiento haría de algún modo perderla como hija. Bueno, no puedo, ya tenés bastante con tus otros 3 hijos muertos. Sí, también pensaba el percibir lo expulsivo de esa madre, ¿no? Porque poder separarse en algunas cosas de esta madre es igual a perderla completamente, ¿no? Eh, entonces también al percibir que es una madre que puede expulsarte por no hacer, ¿no? Todo lo que le pide, bueno, es más difícil poder diferenciarse de una madre así. Y sí, sí. Bueno, a ver, Marian. Sí, yo pensaba también en esto que vos decías, que cuando ella se internaba quedaba libusa con el marido, un poco como que ella se casó con este señor para darle un marido a la madre, ¿no? Como por un lado siendo él teniendo muchas cuestiones que ella en el amor-odio, en esa línea hacia su marido y hacia su madre, como pareciera como, bueno, listo, toma, acá tenés, ocupate y yo me voy a curar de mi depresión, como que, y también otra cosa que me resulta llamativa en esta línea es que de las muertes que se mueren todos los hombres, las mujeres son las que sobreviven, ¿no? No, Sidón era mujer. Ah, es verdad, es verdad. Los La hijos. hermana mayor, Sí. la que le enseña a ella a leer, a escribir, después lo Claro. retoma Emanuel para que se pueda anotar en lo que era el gimnasium, que era Sí, esto de... es verdad. Sí, pero pensaba después cuando se muere su hijo Hans, como mujeres para sobrevivir tienen que ser un poco malas. Sí, no, no digo que sea lo correcto, pero sí evidentemente algo de eso es lo que entendieron que había que hacer. Ujú. Sí, Luz. No, una cosita chiquita es que pensaba en un punto que me parece noble que se internara, ¿no? Y de pronto en enormes depresiones. Y pensar la escena tan terrorífica de ella viviendo este infierno, ¿no? Eh, Muy depresiva, la madre observando eso y criticándola, digo, eso es brutal, ver en el rostro de su hija el sufrimiento y seguir devastándola. Bueno, pero eso viene ahora. No nos adelantemos. Bueno, continuemos un poquito más. El conflicto de la maternidad y las cartas de Libusa. Un dato controversial revelado por las cartas analizadas por Grosskurt es la presencia constante de Libusa, la madre de Melanie, en el hogar conyugal. Documentos revelan que Libusa ejercía un control emocional asfixiante sobre Melanie a través de las cartas que alternaban entre el reproche y la inducción de culpa. Cuando Melanie buscaba alivio para sus nervios en sanatorios, Libusa le recordaba su deber como madre, mientras ella misma se encargaba de la crianza de los niños de una manera que Melanie percibía como una usurpación. Esta dinámica de madres en conflicto por el control del espacio infantil es fundamental para comprender por qué, años más tarde, Klein centraría su teoría en la figura de la madre como el objeto primordial
capaz de ser tanto proveedora como perseguidora. Bueno, me parece que es un poco de lo mismo que veníamos conversando, ¿no? Se sigue confirmando. Y que no daba tregua, o sea, si no estaba su presencia, se hacía presente por carta, Libusa. Sí, ya estaba en Y la cabeza de Melanie de todas maneras, ¿no? O sea, sí, Y totalmente. quizás se puede pensar que los escritos de ella nos podrían, no sé, verse como una sublimación a esos impulsos asesinos hacia esa mamá, que mejor escribir antes que Matar. matarla. Y sí, sí, seguramente. O sea, esto también confirma que todo escrito es autorreferencial, ¿no? O sea, uno puede escribir sobre lo que sabe, sobre lo que padece, sobre lo que tiene dentro, básicamente. Bueno, el encuentro con el psicoanálisis y la traición del cuerpo. Fue en Budapest hacia el 1910 donde Melanie Klein comenzó a encontrar una salida a su estancamiento emocional. A través de Arthur conoció a la familia de Sándor Ferenczi, uno de los discípulos más brillantes de Freud. El encuentro de Melanie con el texto sobre los sueños de Freud fue una revelación absoluta. Ella misma describió ese momento como una encaptadura conversión. En 1914, el mismo año en que nació su tercer hijo, Erich, y en el que estalló la Gran Guerra, falleció su madre Libusa. Esta pérdida final rompió el último eslabón que la ataba a su antigua vida y la impulsó a iniciar su primer análisis personal con Ferenczi. Ferenczi fue el primero en reconocer el talento clínico de Klein. Lejos de intentar adaptarla a la vida doméstica, la alentó a utilizar sus dotes de observación con sus propios hijos. En 1919, Klein presentó su primer trabajo ante la Sociedad Psicoanalítica de Budapest, un estudio sobre el desarrollo de su hijo Erich, presentado bajo el seudónimo de Fritz. Esta decisión de analizar a su propia descendencia es quizá el dato biográfico más controvertido y éticamente cuestionado de su carrera. Biógrafos como Jean-Michel Petot y Philippe Groscut han señalado que Klein utilizó a sus hijos como laboratorios vivientes para validar sus teorías sobre la agresividad temprana y el complejo de Edipo precoz. Bueno, acá vemos cómo los personajes empiezan a cruzar, ¿no? Cómo Klein empieza a tener relación con Ferenczi y cómo Ferenczi ya era discípulo de Freud, se convierte en su primer analista y el primero que tiene la intervención sobre ella de, bueno, correte de la vida doméstica y empezá a lanzarte como psicoanalista, le da un primer empujón valioso, podríamos pensar. El dato que me perdí es que pensé que tenía 2 hijos, no 3. No sé si a ustedes les había quedado la misma duda que a mí. Melita, Hans y parece que Erich. Bueno, sí, y pienso que de lo mismo se lo acusó a Piaget, ¿no? Que teorizaba sobre sus hijos. Pero también vemos cómo el psicoanálisis fue una salida un poco exogámica en el caso de ella y el modo de crecer intelectualmente, que era una ambición que ella tenía.
Ahora que estamos todas y se sumó Ivonne, que me avisó que se va a tener que ir temprano, hagamos una foto que está hermosa, que estamos todas. Roigi. Así es corazón. Bueno, ¿sigo o alguien quiere decir algo? Sigo. La desintegración del matrimonio y el ascenso en Berlín. A medida que Melanie descubría el psicoanálisis en Budapest, la brecha con su marido se ensanchó. Perdón, un dato que me quedó comentar del párrafo anterior. El marido, que está bastante demonizado, fue por él que conoce a Ferenczi. O sea que un poco la salida la consigue a través de él. Bueno, a medida que Melanie descubría el psicoanálisis en Budapest, la brecha con su marido se ensanchó. Arthur era profundamente sospechoso de la nueva obsesión de su esposa. Sentía que el psicoanálisis funcionaba como una cuña que la separaba de él y que su interés por analizar a su hijo Hans era una intrusión disruptiva en la privacidad familiar. La derrota de Hungría en la guerra y el auge del terror blanco antisemita obligaron a Melanie a abandonar Budapest en 1919. Arthur partió hacia Suecia, marcando la separación definitiva de la pareja, mientras Melanie se refugiaba con sus hijos en la casa de sus suegros antes de trasladarse a Berlín en 1921. En Berlín, Klein encontró un entorno más riguroso y estructurado bajo la tutela de Karl Abraham, quien se convirtió en su segundo analista y en una figura paterna idealizada. Acá encontramos otro con los que se cruza. Bueno, por una cuestión de inmigración, ella termina el análisis con Ferenczi y pasa a analizarse con Abraham, que entiendo que habrá sido un cambio significativo importantísimo, porque acuérdense que Abraham era el especialista en melancolía. Con el cuadro de esta mujer habrá podido dar enclaves importantísimas. Abraham apoyó las audaces incursiones de Klein en el análisis de niños muy pequeños, de 2 o 3 años, una práctica que incluso Freud veía con escepticismo. Sin embargo, la tragedia volvió a ensañarse con ella. Abraham falleció repentinamente en 1925, dejando el análisis de Melanie inconcluso. Este duelo por el padre analítico dejó a Klein aislada en una sociedad de Berlín que comenzaba a ver con hostilidad su énfasis en la agresividad y el instinto de muerte. Fue en este contexto de ostracismo cuando Ernest Jones la invitó a Londres en 1926, dándole el escenario donde finalmente se convertiría en la matriarca de una nueva escuela de pensamiento. Fíjense con quiénes estuvo relacionada. Ferenczi, Abraham, luego de Abraham, Ernest Jones, y lo que habrá sido para esta mujer la muerte del analista. Es como, encontré la salida, encontré el psicoanálisis, empiezo a escribir, mis cosas empiezan a tener vuelo, empiezo a ganarme un lugar, se muere el analista. Creo que habrá sido escenario para una nueva depresión de la Klein. No lo sé, pero tiene los condimentos. Bueno, ¿algo hasta acá? ¿Sigo? La tragedia de Hans. ¿Accidente o suicidio? El episodio más oscuro y debatido de la vida de Melanie Klein ocurrió en abril de 1934, cuando Melanie Klein tenía 52 años. Su hijo mayor, Hans, quien trabajaba en una fábrica de papel en los montes Tatra, entonces Checoslovaquia, falleció tras caer por un precipicio durante una excursión. Tenía 27 años. La versión oficial
sostenida por su hermano menor Eric, es verdad, fue que un camino se desmoronó bajo sus pies, provocando una caída accidental. El accidente es elocuentísimo, ¿no? El pibe parece que estaba en una excursión, en una parte de terreno donde ese terreno se desmembrana, se desmorona y se cae. O sea, literalmente se le desmoronó el piso a este muchacho. Para pensarlo el accidente, ¿no? Como todo accidente, pero el piso, el sostén, el apoyo, se cae. Existen versiones que sugerían que Hans era infeliz en su trabajo y que se sentía alienado por la constante vigilancia psicológica de Melanie, quien incluso llegó a intervenir para que rompiera relaciones personales que ella consideraba inadecuadas. Sin embargo, la muerte de Hans se convirtió en el epicentro de una guerra familiar y profesional sin precedentes. Melita, no voy a decir el apellido porque es difícil, la hija mayor de Melanie y también psicoanalista, sostuvo públicamente que su hermano se había suicidado. Melita argumentaba que Hans no había podido soportar la presión psíquica de ser un objeto de estudio para su madre y que su muerte era el resultado último de las interpretaciones intrusivas de Melanie. Philip Grosskurt, en su exhaustiva investigación biográfica, exploró la posibilidad del suicidio, señalando que Hans atravesaba un periodo de infelicidad laboral y personal, aunque no halló pruebas definitivas que contradijeran la versión del accidente. Bueno, a ver. Pensaba que Freud, de todas maneras, ¿no? Dice que toda muerte es un suicidio disfrazado, ¿no? Entonces, más allá de cuál es la versión oficial, había algo de esto. Y sí. Sí, Luz. Pienso, qué fuerza Melita, porque se anima a denunciar a la madre, diciendo que su hermano se suicidó bajo la presión, el avasallamiento, la mirada médica de la madre sobre el hijo, que en cierto punto, sobre todo si la madre ya era reconocida en el ámbito psicoanalítico, aún más fuerte esa denuncia, que quizás no fue la denuncia que Melanie nunca se atrevió a hacer de su propia madre, la termina siendo su hija. Sí. Cómo esa intrusión tan incisiva genera una falta de sostén, ¿no? Es como soltar a un niño. La única manera en la que tenés lugar en mí es si te dejas, si permitís tanta intrusión. Bueno, este muchacho evidentemente, según los dichos de su hermana, no lo pudo soportar, cosa que seguramente Melita también recibía, ¿no? Le habrá venido un poco como anillo al dedo como para hacer su propia descarga. Y la fuerza que traes, Luz, que coincido, muy probablemente se la haya dado el psicoanálisis. El poder argumentar con mayor fuerza y mayor solidez las torturas vividas. Esto que decís, lo mismo que Libusa hacía sobre ella y que ella no pudo frenar y no se pudo correr.
Bueno, dejemos hasta acá con Melanie, terminamos la próxima, así la vamos digiriendo despacito, porque la verdad los contenidos son mamadera, ¿no? Bueno, detenemos la grabación.